Hola Géminis, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti hoy. Bueno, como siempre te agradezco cuando nos ves, apoyas un refugio de animalitos rescatados. Hoy el primer mensaje viene canalizado por el arcángel Jofiel y quiere decirte lo siguiente. Entrégame tus inseguridades. Tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad, ¿ok? Entonces quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto para tu vida y lo escribas en los comentarios. Me siento segura con quien soy, me siento seguro con quien soy. Avanzo con luz y amor. ¿Listo? Porque cuando hacemos decretos activamos el poder de la palabra y de esa manera podemos traer cosas o movemos cosas en el plano espiritual para este plano físico material. Bueno, vamos a pasar a tu lectura y veamos qué se viene. Bueno, recuerda que es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo al universo. Y esta primera parte es general para tu energía, aplícalo a lo que más resuene, luego vemos economía y amor. Bueno, mira que me dice, te mantienes aferrado a la idea de algo que no puede ser. No estoy hablando necesariamente de algo material, de algo sentimental, sino que también puede tratarse de algo, no sé, de un proyecto, de algo. Me dice, ya, lo que ya pasó ya fue y lo que no fue, no fue. ¿Sí? Me dice, extraño mucho a alguien. Esto va para algunas personas y me dice, es tiempo de sanar, porque de hecho aquí está la carta de la loja sanador. Mira que a veces uno se pregunta, bueno, ¿yo por qué estoy como tan estancado, tan estancada en la vida? Pero es como que no se es consciente de que sigues cargando con la mochila de tu pasado, sí. Y ojo que todavía no leemos la parte del amor, porque probablemente este mensaje sea para unos, pero no para todos, ¿sí? Entonces los invito a que vean la lectura completa, porque también puede ser que te mantienes aferrado a un duelo de un familiar o de una persona muy cercana que falleció y que aún no has logrado procesar de una forma adecuada, ¿sí? Ese mensaje, por ejemplo, también me está llegando respecto a alguien. Es bueno extrañar a nuestros muertos, claro que sí, es bueno honrarlos. De hecho, hoy es el cumpleaños o era el cumpleaños de mi abuela y es el primero que no estoy con ella. Pero es preferible no mantenerlos atados con nuestro dolor. Es bueno vivir el duelo, pero no mantenernos ahí atados. No sé para quién vaya esto, pero me dice es tiempo de ir sanando. No olvidando, pero sí sanando. Bueno. Pasamos a la parte económica. Te invito ya mismo a suscribirte, activar la campanita. Y me dice esta carta, la carta de el dispensador, el 76. Eres una persona que siempre entregas números de la suerte, el 76. Otro número, el número 13. Número 66, muchos 6 ahí, ¿no? Y recuerden que en sí el 666 no es solo el número de la bestia, ¿no? También significan cosas importantes, búsquenla en YouTube. Bueno, vamos viendo cosas aquí. Hay posibilidades de recuperar algo perdido, no sé si es dinero, trabajo, propuestas, pero ese 4 me habla acerca de recuperar algo que ustedes ya consideraban como que no, eso ya se perdió, eso ya pasó. Próximamente se va a abrir como una puerta, una posibilidad. Puede ser también que de repente lleguen en estos días y les devuelvan dineros que prestaron, porque sí, me habla de la posibilidad de recuperar lo perdido. Sin embargo, me dice, si se trata de un trabajo, de un proyecto, ve avanzando poco a poco en esa recuperación, no de tacazo, como que introdúcete nuevamente en el tema, pero con mucha prudencia, ¿sí? La carta de las de copas
Me dice que esa recuperación o en general tu economía pues va a tener un buen momento, se aproxima un muy buen momento, luego de mucha espera, ¿sí? Este es un éxito asegurado, el 7 de oros, pero digamos que en esa carta lo que hacemos es jugar con la temporalidad. Cuando está invertida nos habla de que llevas ya un tiempo de espera suficiente y dices, bueno, ¿y cuándo será que por fin comienzo a ver ese éxito? Pronto, poco a poco. Lo vas a ver, pero poco a poco, ¿sí? Tenemos acá este 9, me dice que podrías estar teniendo ciertos conflictos en el trabajo o presentarse como un malentendido. Sin embargo, que no le des como una trascendencia muy grande, sí, puede ser con un compañero de trabajo, un cliente, un empleado, un jefe, pero que no le des tanta trascendencia en estos días porque será algo muy transitorio, algo que se aclara o que se resuelve, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a la lectura para el plano sentimental. Bueno, iniciales importantes estos días. Tenemos la letra M, la H, la E y la Z. ¿Ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Y veamos signos importantes estos días. Tenemos Acuario, tenemos Escorpio, tenemos Capricornio y tenemos Géminis. Si ambos son Géminis, déjense guiar por su signo ascendente o su signo lunar o especialmente el signo en Venus, ¿no? Creo que sería como un signo más pertinente. Veamos qué mensaje hay. Y 3, ¿ok? Aquí hay un contacto cero marcado en algunos de ustedes. Recuerden que la carta del anciano es la misma carta del maestro. Y es una carta que... miren que igual todas salieron invertidas aunque volteé el mazo. Es una carta que nos habla acerca del mutismo. Cuando está invertida nos habla acerca de eso. El mutismo, el silencio. Que definitivamente en algunos de los casos... no sé, hay un contacto cero bien fuerte. También es una carta de inmadurez, ¿no? De que puede ser que esta falta de comunicación, pues, en lugar de hablar y decir las cosas de manera clara y directa, pues se deba a la inmadurez, ¿no? Como que peleamos, no nos gustó, cogemos y nos fuimos, pero no hablamos del problema, ¿sí? Y en otras situaciones sí se habló del problema, pero igual y se decidió entrar en un contacto cero, ¿sí? Tenemos este 9 de bastos invertido, sí, y es una carta que me dice que no es como progreso o avance en que la comunicación mejore, sí, como pareja. Y esto te está preocupando, pues lógicamente, mucho. Sí, te preocupa como mucho el hecho de que esto se alargue. Sin embargo, me dice no te preocupes que las cosas van a mejorar y se va a tornar un mejor ambiente. Hay mucha afinidad a pesar de, digamos, como de los problemas que puedan tener. Es más como la química que lo negativo que pueda haber en esta relación, ¿sí? Y esta carta de acá, la carta del Rey de Copas, acompañada de la Reina de Copas invertida, me dice que tengan mucho cuidado con personas que se quieran entrometer en la relación, porque esto me habla de deslealtades, ¿sí? Y de falsedad como en las cosas que les podrían estar diciendo el uno al otro. Es como gente que aprovecha de parte y parte, porque mira que me aparecen los dos. Entonces como que aprovechan de parte y parte la pelea o el distanciamiento para, pues como para sembrar más
más discordia, dificultad. Entonces no es momento de andar permitiendo que la gente se meta en tu relación. Si quieres solucionar esto, el problema se soluciona entre ustedes dos. No tienes que meter y no se tiene que meter nadie más en este momento, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice en este momento el tarot de los ángeles, el oráculo, perdón, recoge paz del pasado, ¿ok? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Libra, toma de ambas lecturas lo que te resuene. Bueno, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube, seguirnos, dejarnos un like, un comentario, compartir el video y separar con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones.